Era 1965 en Indianápolis, Estados Unidos. Un año que para muchos significaba esperanza, música, cultura y cambios sociales. Pero en un barrio residencial, en una casa común y corriente, se gestaba uno de los crímenes más brutales y desgarradores de la historia criminal del país. Esta no es la historia de un asesino en serie oculto en la oscuridad, ni de un extraño que atacó por sorpresa. Es la historia de una comunidad que falló, de adultos que se convirtieron en verdugos, de niños que se sumaron al sadismo, y de una adolescente llamada Sylvia Lakens, que vivió sus últimos días atrapada en un infierno de crueldad. Sylvia tenía 16 años. Era una adolescente sonriente, soñadora, con la inocencia propia de su edad. Sus padres, Lester y Betty Lakens, trabajaban en ferias ambulantes. Sobrevivían viajando de ciudad en ciudad, vendiendo dulces y cuidando atracciones. Ese estilo de vida inestable no siempre les permitía tener a sus hijos consigo, y en ocasiones buscaban a alguien que cuidara de ellos mientras trabajaban. En el verano de 1965, tomaron una decisión que cambiaría la historia para siempre: dejar a Sylvia y a su hermana menor Jenny al cuidado de una mujer llamada Gertrude Wanisiewski. Gertrude era madre de 7 hijos. Desde fuera parecía una mujer común, cansada por la vida, pero conocida en la zona. Les ofreció cuidar a las niñas a cambio de un pago semanal que los padres enviarían por correo. El acuerdo parecía sencillo, seguro, una solución temporal para una familia que necesitaba trabajar. Nadie imaginaba que aquella casa se transformaría en una prisión y en una cámara de tortura. Al principio todo parecía normal. Sylvia y Jenny compartían tareas domésticas con los hijos de Gertrude, iban a la escuela, ayudaban en lo básico. Pero con el tiempo, la verdadera naturaleza de Gertrude emergió. Era una mujer inestable, depresiva, consumida por el resentimiento y la frustración. Cuando el pago semanal de los padres se retrasó, su ira se volcó directamente sobre Sylvia. Lo que comenzó como insultos y bofetadas se convirtió rápidamente en golpes, en privaciones, en castigos cada vez más crueles. Gertrude convirtió a Sylvia en el blanco de sus ataques. La hacía dormir en el suelo, la dejaba sin comida, la humillaba frente a todos. Y poco a poco, lo que parecía una disciplina severa se transformó en una espiral de sadismo. Lo más perturbador fue que Gertrude no actuaba sola. Involucró a sus hijos, que comenzaron a participar en los castigos. Y más allá, niños y adolescentes del vecindario empezaron a ser invitados a la casa para unirse al tormento. Lo que debería haber sido un refugio para Sylvia se convirtió en un espectáculo macabro en el que todos podían participar. La adolescente era golpeada, escupida, quemada con cigarrillos. Obligada a soportar humillaciones inimaginables. Gertrude alentaba a los demás, disfrutaba de la degradación de la muchacha. Lo que hace este caso todavía más escalofriante es que no ocurrió en secreto. Los gritos, los lamentos, la evidencia de abuso eran visibles para quienes rodeaban aquella casa. Algunos vecinos sospechaban, otros escuchaban cosas, pero nadie hizo nada. La indiferencia fue tan letal como los golpes. Con el paso de los días, las torturas aumentaron en intensidad. Sylvia fue acusada falsamente de cosas absurdas y como castigo recibía palizas interminables. Su cuerpo se cubría de moretones, de cicatrices, de heridas abiertas que nunca sanaban. Apenas podía caminar y aún así era obligada a realizar tareas. La dignidad de Sylvia fue destruida poco a poco. Uno de los momentos más crueles llegó cuando Gertrude decidió marcarla físicamente. Tomó un objeto caliente y lo presionó contra el abdomen de Sylvia, grabando en su piel la frase: «Soy prostituta y estoy orgullosa de ello». Una marca de fuego que resumía la deshumanización total a la que había sido sometida. No era solo dolor físico,
era el intento de borrar su identidad, de reducirla a una humillación eterna. Los últimos días de Silvia fueron de agonía absoluta. Débil, desnutrida, cubierta de heridas, era tratada como un desecho humano. El 26 de octubre de 1965, Gertrude la encerró en el sótano de la casa. Un lugar húmedo, frío, oscuro. Allí, sin comida ni agua, apenas vestida y con su cuerpo marcado por la violencia, Silvia murió. Tenía 16 años. Cuando la policía finalmente llegó, encontraron una escena que heló la sangre. El cuerpo de Silvia mostraba señales de semanas de tortura. Moretones, quemaduras, marcas en la piel. No era el resultado de un solo ataque, sino de un tormento prolongado, sostenido día tras día, noche tras noche. Lo más perturbador era la participación colectiva, adultos que lo permitieron, niños que lo disfrutaron, vecinos que lo ignoraron. El juicio que siguió reveló con detalle cada horror. Los testimonios eran escalofriantes. Se escuchó cómo Gertrude manipuló a sus hijos para que se convirtieran en verdugos, cómo los vecinos entraban y participaban en los abusos, como Jenny, la hermana de Silvia, estaba paralizada por el miedo y la amenaza constante. La justicia condenó a Gertrude a cadena perpetua. Varios de sus hijos y algunos adolescentes del vecindario recibieron sentencias menores. Pero para muchos, ninguna condena fue suficiente para equilibrar la magnitud del horror vivido por Silvia. El caso dejó una cicatriz en la sociedad estadounidense. No fue un crimen aislado en la oscuridad. Fue un crimen colectivo, permitido por el silencio, por la indiferencia, por la complicidad. Se convirtió en un recordatorio de lo que ocurre cuando nadie se atreve a actuar. Sylvia Lakens no murió en secreto, murió frente a los ojos de una comunidad que eligió no escuchar. Hoy, su nombre sigue vivo como advertencia. En escuelas y programas de protección infantil se menciona su historia para recordar que los signos de abuso jamás deben ser ignorados. Silvia tenía sueños simples: estudiar, bailar, tener una vida normal. Pero se encontró en el lugar equivocado, bajo el cuidado de la persona equivocada, y fue consumida por la crueldad humana. Su historia no es solo una tragedia. Es un espejo oscuro de hasta dónde puede llegar la maldad cuando se alimenta del silencio de los demás. Un vecindario tranquilo, una casa común, una comunidad indiferente. Y en medio de todo, una adolescente que gritaba en vano. Esta es la historia real de Sylvia Lakens, el crimen más brutal contra una menor en la historia de Estados Unidos.